Me llamo Raúl Mendoza. Tengo 42 años y llevo más de 15 manejando tráiler por las carreteras de México. Suficiente tiempo como para saber que la noche, el cansancio y la soledad pueden jugarle malas pasadas a cualquiera. Por eso durante mucho tiempo intenté convencerme de que lo que viví aquella madrugada tuvo una explicación lógica. Pero han pasado los años y todavía no logro encontrarla. Aquella semana, transportaba verdura desde un centro de distribución en Zacatecas hacia el norte, rumbo a Chihuahua. Una carga sencilla, bien acomodada, sin nada fuera de lo común. Y yo había salido descansado, sin presión excesiva por el horario. Salí cerca de las 10 de la noche y durante las primeras horas el viaje fue completamente normal. Tomando primero una autopista y luego desviándome por una carretera secundaria que atravesaba kilómetros de campo sin una sola luz. Un tipo de ruta que siempre me había resultado tranquila porque no hay tráfico ni distracciones. Solo el sonido constante del motor y la radio acompañándote. Eran casi las 2 de la mañana cuando apagué la música. No porque pasara algo extraño, sino porque sentí la necesidad de escuchar el camino. Algo que muchos traileros hacemos cuando queremos asegurarnos de que todo va bien. Y fue en ese silencio cuando escuché por primera vez un golpe seco que venía claramente desde la caja del tráiler. No fue un ruido metálico cualquiera, ni el típico crujido de la carga acomodándose. Fue un golpe claro, contundente, como si alguien hubiera golpeado el metal con la mano desde adentro. Y aunque instintivamente miré por los espejos esperando ver algo suelto, no vi nada y seguí manejando diciéndome que seguramente era la carga moviéndose. Pasaron unos segundos y escuché otro golpe, luego 2 más seguidos. Y ahí empecé a sentir un escalofrío porque ese ritmo no era normal. No era algo que el camión hiciera por sí solo. Así que bajé la velocidad y encendí las luces altas buscando alguna explicación, pero el camino estaba vacío y recto. Decidí orillarme en un tramo amplio. Apagué el motor y bajé con la linterna del celular. Revisé el candado de la caja, las bisagras, los costados. Todo estaba intacto, bien cerrado, sin marcas ni golpes. Y después de quedarme ahí unos segundos sin escuchar nada, regresé a la cabina convencido de que había sido mi imaginación. Avancé quizá 10 kilómetros cuando los golpes regresaron. Pero esta vez no solo venían de la caja. Escuché claramente un golpe encima de la cabina, como si algo hubiera caído sobre el techo. Frené de golpe y sentí como el corazón se me aceleraba. Y entonces ocurrió lo peor. Los golpes comenzaron de nuevo, pero ya no venían de un solo lugar. Ahora se escuchaban desde distintas partes del camión. Primero atrás, luego arriba, luego en el costado. No al azar, sino como si algo se moviera recorriendo el tráiler, probando el metal. Y me quedé quieto sin tocar la bocina ni hacer ruido, escuchando, tratando de pensar en una explicación lógica. Animales, ramas, piedras, cualquier cosa. Pero ninguna encajaba porque ningún animal golpea metal con intención. Encendí el motor y aceleré, y aunque el camión respondió bien, los golpes no se detuvieron. Al contrario, aumentaron en intensidad y frecuencia. Y entonces escuché algo que todavía hoy me cuesta describir. Un arrastre desde el interior de la caja. Un sonido pesado e irregular, no como madera ni como cajas moviéndose, sino algo más húmedo, más lento, como si algo grande se desplazara por el piso metálico, y el miedo me recorrió entero. Aceleré más de lo que debía, mirando el velocímetro sin importar el riesgo porque lo único que quería era salir de ahí. Y de pronto, de manera abrupta, todo se detuvo. Los golpes cesaron y el silencio fue tan repentino que resultó aún más aterrador. Pero seguí manejando sin bajar la velocidad, tratando de convencerme de que ya había pasado lo peor. Pasaron varios minutos sin que ocurriera nada,
y empecé a calmarme hasta que escuché un golpe distinto, más cercano, justo detrás de mi asiento, como si algo hubiera golpeado desde la pared interna de la cabina que da a la caja. Me quedé helado, sin atreverme a voltear. Y entonces escuché 3 golpes lentos, deliberados, exactamente detrás de mí, y supe que lo que fuera que estaba ahí no se había ido. Solo había cambiado de lugar. No sé cuánto tiempo manejé así, tenso, sudando, con las manos rígidas en el volante, hasta que vi a lo lejos las luces de un pueblo pequeño y en cuanto entré a la zona iluminada, los golpes desaparecieron por completo, como si nunca hubieran existido. Me detuve en una gasolinera, bajé temblando y revisé la caja una vez más. Abrí el candado y levanté la cortina esperando encontrar algo fuera de lugar, pero la carga estaba perfecta, sin marcas, sin golpes, sin nada que explicara lo ocurrido. Y no le conté nada a nadie porque no tenía forma de hacerlo, sin sonar como un loco. Continué el viaje al amanecer y entregué la mercancía sin problemas. Pero desde esa noche algo cambió en mí. Porque aunque intenté olvidarlo, semanas después empecé a notar pequeños detalles. Golpes leves cuando dormía en la cabina, sonidos que cesaban al encender las luces, y una sensación constante de que algo se movía dentro de la caja cuando manejaba de noche. Nunca volví a escuchar golpes tan claros como aquella madrugada. Pero tampoco volví a sentirme completamente solo dentro del camión. Y con el tiempo aprendí a estacionarme solo en lugares iluminados, a revisar la caja más de lo necesario y a no apagar nunca la radio por completo. A veces pienso que todo fue producto del cansancio, pero otras veces recuerdo el ritmo exacto de los golpes, la forma en que se desplazaban por el metal, y sé que eso no fue imaginación, porque hay sonidos que uno no inventa. Y desde entonces, cada vez que manejo de madrugada por carreteras secundarias, sigo esperando. En el fondo, volver a escuchar 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Me llamo Javier Cortés y llevo casi 20 años manejando tráiler por las carreteras del centro y norte del país. No soy un hombre supersticioso. Siempre he creído que la mayoría de las historias que se cuentan entre traileros nacen del cansancio, del sueño mal dormido y de pasar demasiadas horas solos, con la mente dando vueltas. Por eso, durante mucho tiempo evité contar lo que me ocurrió en el kilómetro 87 de la carretera vieja, porque yo mismo intenté explicarlo de 1000 maneras distintas antes de aceptar que no todas funcionaban. Aquella noche llovía desde temprano. No era una tormenta fuerte, pero sí constante, de esas que no te dejan ver bien el camino y hacen que todo se sienta más lento. Yo iba cargando material de construcción rumbo a una ciudad mediana. Nada urgente, sin presión de horario. Había salido después de cenar, con la idea de avanzar unas horas y detenerme antes de que el cansancio me ganara. Conducía despacio, atento, con las manos firmes en el volante. A esa hora la carretera estaba prácticamente vacía. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas y el sonido monótono de las llantas sobre el asfalto mojado. Recuerdo haber mirado el reloj del tablero cuando pasé por un señalamiento oxidado que indicaba kilómetro 86. Pensé que en unos minutos más buscaría un lugar para parar. Fue entonces cuando lo vi, a la distancia. Iluminado apenas por las luces del camión, había un niño parado en la orilla del camino. Estaba quieto, completamente empapado, con los brazos caídos a los lados del cuerpo. No corría, no hacía señas, no intentaba llamar mi atención, solo estaba ahí, mirándome. Mi primer pensamiento fue que algo estaba muy mal. No era normal ver a un niño solo a esa hora, en medio de la nada, bajo la lluvia. Reduje la velocidad de inmediato. Mientras me acercaba, traté de buscar algún vehículo detenido,
alguna casa cercana, cualquier explicación lógica. No había nada. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver que el niño llevaba ropa sencilla. Una camiseta clara y pantalones oscuros, pegados al cuerpo por lo mojados que estaban. El cabello le caía sobre la cara, pero aún así sentí claramente que me estaba mirando directamente. Frené por completo, más por instinto que por decisión. Bajé el vidrio del lado del copiloto unos centímetros y le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, si había alguien con él. Mi voz sonó extrañamente pequeña dentro de la cabina. El niño no respondió. Di un vistazo rápido a los espejos, por si alguien se acercaba por detrás. La carretera seguía vacía. Volví a mirar al niño y entonces noté algo que me heló la sangre. Donde debería estar su rostro, no había nada. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. No era oscuridad, no era sombra. Era como si la cara estuviera lisa, incompleta, cubierta por algo que absorbía la luz. Por un segundo pensé que la lluvia y el reflejo me estaban engañando, que era mi vista cansada. Pero no, aquello no tenía forma humana. Subí el vidrio de golpe sin decir una palabra. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo por encima de la lluvia. Metí primera y avancé sin mirar atrás, sintiendo una mezcla de miedo y culpa por haber dejado a alguien ahí. Aunque ya no estaba seguro de que eso fuera realmente un niño, conduje varios minutos con la vista fija al frente, sin atreverme a mirar los espejos. Cada sombra al costado del camino me parecía una figura. Cada reflejo en el parabrisas me hacía tensar el cuerpo. Me repetía una y otra vez que había sido una ilusión, que la lluvia distorsiona todo, que no había visto bien. Fue entonces cuando algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Miré hacia el espejo lateral derecho y sentí como el estómago se me encogía. Había huellas pequeñas y mojadas marcadas en los escalones metálicos del camión, justo debajo de la puerta. Eran claras, definidas, como manos de niño apoyadas ahí, con los dedos bien marcados. No podía ser posible. No me había detenido más que unos segundos. Nadie se había acercado al camión desde afuera. Y aún así, esas huellas estaban ahí, frescas, brillando con la luz. No frené. No bajé. Aceleré. Pasé el señalamiento del kilómetro 87 sin darme cuenta. Solo supe dónde estaba porque lo vi por el espejo retrovisor, perdiéndose en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si ese número tuviera algún peso especial, como si algo hubiera quedado atrás, o tal vez no. Conduje hasta llegar a un área de descanso iluminada, donde había otros camiones estacionados. Me detuve, bajé y caminé alrededor del tráiler con cuidado. Las huellas seguían ahí, intactas. No había marcas en el suelo, ni pasos alrededor, solo esas manos pequeñas en el metal. No dormí esa noche. Al amanecer seguí mi camino y entregué la carga sin problemas. Pero la imagen del niño sin rostro no se iba de mi cabeza. Durante días me pregunté qué habría pasado si hubiera bajado del camión, si habría intentado tocarlo, si habría descubierto que todo era una broma cruel de mi mente. Intenté olvidar el asunto, como hacemos todos los que manejamos de noche. Pero la carretera tiene memoria. Meses después, volví a pasar por esa ruta. Era de día, con sol, y decidí detenerme en un pequeño poblado cercano para cargar combustible. Mientras esperaba, vi a un hombre mayor sentado afuera de una tienda, mirando la carretera. No sé por qué, pero sentí la necesidad de preguntarle si sabía algo del kilómetro 87. El hombre me miró con atención antes de responder. Me preguntó si manejaba de noche.
Cuando asentí, suspiró y me dijo que hacía muchos años, en una noche de lluvia, un camión había atropellado a un niño justo en ese tramo. El conductor nunca se detuvo. Nadie supo quién fue. El cuerpo nunca apareció completo. Dicen que desde entonces, algunos conductores ven a un niño parado en la orilla, empápado, esperando que alguien se detenga. Dicen que no hay que bajarse del camión. Dicen que si lo miras demasiado tiempo, se sube contigo. No le conté lo que yo había visto. Solo pagué y me fui. Desde esa conversación, evito esa carretera siempre que puedo. Y cuando no hay más opción y tengo que pasar de noche, reduzco la velocidad al acercarme al kilómetro 87, mantengo las puertas cerradas y los seguros puestos, y no miro a los lados del camino. Pero a veces, cuando llueve y la visibilidad es mala, siento algo diferente en el camión, un peso ligero, un frío que no viene del clima. Y al bajar, he encontrado huellas pequeñas marcadas en el polvo seco de los escalones. Nunca me he vuelto a detener. Nunca he vuelto a preguntar. Porque aprendí que hay cosas en la carretera que no buscan ayuda. Buscan compañía. Me llamo Ernesto Salgado y llevo más de 25 años manejando tráiler por carreteras de México y Estados Unidos. Suficiente tiempo como para aprender a reconocer cuando algo en el camino no encaja. Aunque al principio uno siempre busque una explicación lógica antes de aceptar que hay cosas que simplemente no se entienden. Lo que me ocurrió aquella madrugada empezó como cualquier otro viaje normal, uno de tantos que he hecho a lo largo de mi vida, sin sobresaltos ni presentimientos extraños, y quizá por eso lo que pasó después se me quedó tan marcado. Había salido de un centro de carga en el norte del país rumbo a Texas, llevando mercancía ligera, sin presión de horario, avanzando tranquilo por una carretera larga y recta que atraviesa zonas casi deshabitadas, de esas donde el asfalto parece perderse en el horizonte y la noche se vuelve más espesa conforme pasan las horas. Eran alrededor de la 1:30 de la madrugada. El cielo estaba despejado y no había luna. Solo estrellas apagadas por la distancia y el cansancio. Y yo manejaba con la radio encendida a volumen bajo, más como compañía que como distracción. La carretera estaba bien señalizada y contaba con postes de luz cada cierta distancia, no demasiado brillantes, pero suficientes para ver el camino con claridad. Y fuera de eso, no había absolutamente nada, ni casas, ni negocios, ni autos, solo yo y el sonido constante del motor. Fue en ese tramo cuando vi las luces por primera vez, muy a lo lejos, casi confundidas con el horizonte. 2 puntos amarillos intensos alineados a la altura exacta de lo que serían unos faros. Y pensé de inmediato que se trataba de un vehículo que venía en sentido contrario con las luces altas encendidas. Algo molesto, pero común. Así que no le di mayor importancia. Sin embargo, conforme pasaron los minutos y seguí avanzando, noté que aquellas luces no parecían acercarse como deberían, sino que se mantenían siempre a la misma distancia, como si el camino entre nosotros no se acortara. Y eso me llamó un poco la atención, aunque todavía no lo suficiente como para alarmarme. Atribuí esa sensación a la perspectiva de la noche, a la monotonía del trayecto, a cualquier cosa menos a algo raro. Un poco después, noté el segundo detalle extraño. Los postes de luz a los lados de la carretera comenzaron a parpadear. Primero uno, luego otro, como si hubiera una falla eléctrica en esa zona. Y aunque eso tampoco era algo imposible, sí me resultó curioso que ocurriera justo cuando me acercaba a aquellas luces lejanas. Pensé que quizá algún transformador estaba fallando o que el clima había afectado el suministro, así que seguí manejando sin cambiar mi velocidad, pero con un poco más de atención. Pasaron otros minutos y la distancia con las luces seguía siendo la misma, y eso ya no tenía sentido, porque yo iba a una velocidad constante
y cualquier vehículo en sentido contrario debería haber pasado junto a mí hacía rato. Así que aceleré un poco para salir de la duda, esperando que en cuestión de segundos pudiera cruzarme con ese auto y dejar atrás el asunto. Para mi sorpresa, al acelerar noté que las luces también parecían alejarse, no de manera brusca, sino lo suficiente como para seguir manteniendo la misma distancia, como si respondieran a mi movimiento, y sentí una incomodidad difícil de explicar, una sensación de estar persiguiendo algo que no quería ser alcanzado. Los postes de luz continuaban parpadeando. Algunos se apagaban por completo durante un segundo y volvían a encenderse cuando yo pasaba por debajo, y el silencio dentro de la cabina se volvió más pesado. Así que apagué la radio para escuchar mejor el entorno, aunque en el fondo no sabía qué esperaba escuchar. Empecé a pensar en explicaciones más extrañas, como alguien conduciendo en reversa por la carretera, o un vehículo detenido con las luces apuntando hacia mí, aunque ninguna encajaba del todo, porque incluso en esos casos la distancia debería variar de alguna forma. Aumenté un poco más la velocidad, sin llegar a ir imprudente, y esta vez sí noté que me acercaba lentamente, tanto que las luces comenzaron a encandilarme y tuve que bajar un poco la vista para no perder la referencia del camino. Y fue ahí cuando sentí una mezcla de alivio y nervios, convencido de que por fin iba a pasar junto a ese vehículo y confirmar que todo tenía una explicación simple. Tardé quizá 2 o 3 minutos más en llegar a lo que yo calculaba serían apenas unos metros de distancia, y cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver algo más que el brillo, me preparé para desviar un poco la mirada y evitar el deslumbramiento. Pero en el momento exacto en que crucé el punto donde deberían haber estado esas luces, no vi absolutamente nada. Ni un auto, ni una camioneta, ni una motocicleta, ni siquiera una sombra cruzando el carril contrario. Y al mismo tiempo, las luces desaparecieron por completo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Frené por reflejo, mirando a ambos lados del camino, esperando ver algo en el retrovisor, pero la carretera estaba vacía, silenciosa, y los postes de luz habían dejado de parpadear, funcionando ahora con normalidad, como si nada hubiera pasado. Me quedé unos segundos detenido, con el pie sobre el freno, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir, sintiendo como el pulso me latía en las sienes, y aunque quise convencerme de que había sido algún reflejo extraño, algún fenómeno visual causado por el cansancio o la iluminación, sabía muy bien que lo que había visto se comportaba como luces de un vehículo, manteniendo distancia, reaccionando a mi velocidad, y luego simplemente desapareciendo sin dejar rastro. Decidí seguir manejando porque quedarme ahí parado no me iba a dar ninguna respuesta y tampoco me hacía sentir más seguro. Y durante el resto del trayecto no volví a ver nada fuera de lo normal, aunque la sensación de inquietud no se me quitó hasta que amaneció. Días después le conté lo sucedido a mi esposa y a mi hija, y ellas trataron de tranquilizarme sugiriendo que tal vez había confundido luces del cielo, un reflejo en el parabrisas o incluso algún fenómeno atmosférico poco común, como las centellas que a veces se ven flotando. Y aunque escuché sus explicaciones, ninguna terminó de convencerme, porque llevo demasiados años al volante como para no saber distinguir unas luces altas en la carretera. Con el paso del tiempo intenté dejar el asunto atrás, como tantas otras cosas raras que uno ve de noche, pero desde entonces, cada vez que manejo por carreteras solitarias y veo luces a lo lejos que no parecen acercarse, siento un nudo en el estómago y reduzco la velocidad, porque aprendí que no todas las luces indican un vehículo, y que a veces la carretera te muestra cosas que no están hechas para ser alcanzadas, solo para recordarte que no siempre estás tan solo como crees, incluso cuando no hay nadie más en el camino. Me lo llamo Luis Herrera y llevo más de 20 años manejando tráiler.
suficientes como para saber que la carretera no solo se recorre hacia adelante, sino también hacia adentro. Porque cuando uno pasa demasiadas horas solo, con el motor rugiendo como un corazón mecánico y la noche cerrándose alrededor, la mente empieza a llenarse de reflejos, pensamientos y silencios que no siempre se comportan como deberían. Aquella noche no tenía nada de especial. Era un viaje corto comparado con otros que había hecho, transportando refacciones desde una zona industrial hasta un punto de entrega a pocas horas de distancia, sin presión de horario y sin cansancio acumulado, por lo que no había razón para que algo saliera mal. Salí entrada la noche, con el cielo despejado y una temperatura agradable, y durante el primer tramo manejé tranquilo, con la radio encendida y la atención puesta en el camino, disfrutando incluso de esa sensación de rutina que a veces resulta reconfortante cuando llevas años haciendo lo mismo. Fue alrededor de la medianoche cuando decidí ajustar el espejo lateral derecho, no porque viera algo extraño, sino porque sentía que el ángulo no me permitía ver bien el costado del tráiler. Así que estiré la mano, giré un poco el espejo y en ese instante vi algo que hizo que el estómago se me cerrara de golpe. En el reflejo, ocupando el espacio justo detrás de mi asiento, había la silueta de un hombre sentado dentro de la cabina, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera mirando el piso. No grité ni me moví de inmediato, porque mi mente tardó un segundo en procesar lo que estaba viendo, intentando encontrar una explicación rápida, quizá un reflejo extraño, quizá mi propia sombra deformada por la luz del tablero, pero aquella figura no se movía y tenía una forma demasiado definida para ser una ilusión. Frené de golpe por reflejo y giré la cabeza para mirar directamente hacia el asiento trasero, pero no había nadie, solo la cabina vacía, el espacio reducido donde guardo algunas cosas y el sonido del motor aún encendido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y volví a mirar el espejo, convencido de que esta vez no vería nada. Pero ahí estaba de nuevo la figura, ahora con la cabeza levantada, mirándome directamente desde el reflejo, y aunque no podía distinguir bien los rasgos, supe de inmediato que estaba sonriendo, porque la boca se abría más de lo normal, demasiado, como si el gesto no correspondiera a un rostro humano. Apreté el volante con fuerza, sintiendo cómo el pulso se me aceleraba, y giré la cabeza una vez más para confirmar que la cabina seguía vacía, y así era. No había nadie, no había movimiento alguno, solo yo y el espacio reducido que conocía de memoria. En ese punto pensé que estaba sufriendo algún tipo de alucinación momentánea, producto de la vista cansada o de la concentración prolongada. Así que respiré hondo y decidí seguir manejando sin volver a tocar el espejo, diciéndome que en cuanto avanzara unos kilómetros más, esa sensación desaparecería. Sin embargo, apenas retomé la marcha, noté que algo no estaba bien, porque aunque evitaba mirar directamente el espejo, podía sentir la presencia de esa figura, como si supiera que seguía ahí, observándome, y la tensión dentro de la cabina se volvió casi física, como un peso en el aire. No aguanté mucho antes de volver a mirarlo, y cuando lo hice, el hombre ya no estaba sentado. Ahora parecía estar inclinado hacia adelante, más cerca del reflejo, como si se aproximara a mi espalda desde dentro del espejo, y su sonrisa era más evidente, mostrando dientes amarillentos que no encajaban con la oscuridad de la cabina. Sentí un impulso inmediato de detenerme y bajar del camión, pero algo me dijo que hacerlo no era buena idea, que salir de la cabina en medio de la noche solo me dejaría más expuesto. Así que opté por acelerar, convencido de que el movimiento y la velocidad podrían romper esa ilusión. Aumenté la velocidad y mantuve la vista fija en el camino, pero los reflejos del tablero y las luces exteriores hacían imposible ignorar por completo el espejo, y cada vez que lo miraba de reojo,
La figura parecía cambiar ligeramente de posición, como si se moviera cuando yo no la observaba directamente. En un punto, noté que ya no estaba detrás de mí, sino más cerca del vidrio lateral, con el rostro inclinado, como intentando alinearse con mi mirada, y fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva. Estiré la mano y giré el espejo hacia afuera, apuntándolo completamente al costado del tráiler, de modo que dejé de ver el interior reflejado. El alivio fue inmediato, pero breve, porque apenas unos segundos después sentí algo distinto, una sensación de vacío detrás de mí, como si al dejar de verlo hubiera permitido que aquello saliera del reflejo. No escuché pasos ni ruidos, pero el aire dentro de la cabina se volvió más frío, y sin pensarlo, 2 veces encendí todas las luces interiores, buscando confirmar que seguía solo, y efectivamente, no había nadie. Todo estaba en su lugar. Aún así, no me tranquilicé, porque sabía que lo que había visto no podía explicarse solo con cansancio, ya que me sentía despierto y alerta, y además, la figura no se comportaba como una simple ilusión visual. Seguí manejando hasta llegar a un área iluminada, donde había otros vehículos y movimiento, y solo entonces me atreví a detenerme, bajar del camión y respirar con más calma, convencido de que la presencia desaparecería en un entorno más seguro. Revisé la cabina con cuidado, abrí compartimentos, miré detrás de los asientos, incluso revisé la parte trasera del tráiler, pero no encontré nada fuera de lo normal. Pasé el resto de la noche inquieto, evitando mirar cualquier reflejo más de lo necesario, y cuando por fin amaneció, retomé el viaje con la sensación de que aquello había quedado atrás. Sin embargo, desde ese día algo cambió, porque empecé a notar pequeños detalles que antes no me llamaban la atención, reflejos en los vidrios que parecían retrasarse una fracción de segundo, sombras que no coincidían exactamente con mis movimientos, y una incomodidad constante cada vez que ajustaba los espejos. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al estrés de aquel episodio. Pero con el paso de las semanas ocurrió algo que terminó de convencerme de que no había sido una simple alucinación. Una noche, mientras limpiaba la cabina en un estacionamiento, vi mi reflejo en el vidrio lateral y por un instante noté que mi sonrisa no coincidía con la que yo estaba haciendo, que la boca del reflejo se abría un poco más, mostrando algo que no estaba en mi rostro real, y cuando parpadeé, todo volvió a la normalidad. Desde entonces, conduzco con extremo cuidado de no mirarme demasiado en los espejos. Mantengo el interior de la cabina lo más oscuro posible y evito ajustar los reflejos de noche, porque aprendí que no todos los reflejos muestran lo que debería estar ahí, y que a veces, cuando miras demasiado tiempo, algo del otro lado aprende a mirarte de vuelta, esperando el momento exacto en que bajes la guardia para ocupar el lugar que le estás mostrando. Me llamo Oscar Medina y le llevo casi 30 años manejando tráiler por carreteras de México y Estados Unidos. Tiempo suficiente como para saber que la radio no es solo un aparato para escuchar música o noticias, sino una compañía constante que muchos usamos para no sentirnos solos durante las madrugadas interminables. Por eso siempre he tenido la costumbre de llevarla encendida incluso cuando no estoy poniendo atención a lo que transmite, como si el simple murmullo humano mantuviera a raya al silencio. Aquella noche no tenía nada de especial. Era un viaje largo pero rutinario, transportando mercancía desde un centro logístico hacia el sur, con la idea de avanzar lo más posible antes de que amaneciera. Y aunque ya pasaban de las 3 de la mañana, no me sentía particularmente cansado, solo un poco adormilado por la monotonía del camino. La carretera estaba completamente vacía, el cielo despejado y sin luna, y el camión avanzaba con suavidad, mientras la radio emitía una estación local que apenas se distinguía entre interferencias, algo normal en zonas tan alejadas.
Fue alrededor de las 3:40 cuando noté que la señal empezó a fallar más de lo habitual, con pequeños cortes y chasquidos que iban y venían, y pensé que pronto perdería la estación. Así que estiré la mano para cambiar el dial. Pero antes de hacerlo, escuché algo que me hizo detener el movimiento. Entre el ruido estático, una voz baja y clara pronunció mi nombre, no de manera brusca ni fuerte, sino como si alguien me hablara desde muy cerca, con un tono tranquilo, casi familiar, y por un instante pensé que había imaginado el sonido, que mi mente cansada había unido sílabas al azar, así que me quedé quieto, escuchando. El ruido volvió a llenar el espacio durante unos segundos, y luego la voz regresó, un poco más nítida, repitiendo mi nombre y agregando una frase que me hizo sentir un frío inmediato en el pecho, porque dijo que no me durmiera, que ya habíamos pasado por ahí antes. Miré el tablero de inmediato, convencido de que aquello era una broma de mal gusto o algún tipo de transmisión cruzada, pero no había ninguna llamada entrante ni indicios de que alguien estuviera usando la frecuencia de forma intencional, y además, la voz no sonaba como la de un locutor ni como la de otro conductor, sino como la de alguien que hablaba directamente para mí. Decidí apagar la radio de golpe, sintiendo que el silencio sería preferible a seguir escuchando algo que no podía entender. Y durante unos segundos, todo volvió a la normalidad. Solo el sonido del motor y el asfalto deslizándose bajo las llantas. Y empecé a reírme nerviosamente de mí mismo, diciéndome que había sido una sugestión producto del sueño. Fue entonces cuando noté algo extraño en el tablero. El kilometraje digital estaba cambiando, pero no avanzando como debería, sino disminuyendo lentamente, como si el camión estuviera recorriendo el camino en reversa, a pesar de que yo seguía avanzando a velocidad constante. Parpadeé varias veces, pensando que estaba viendo mal, pero los números otros seguían bajando con una calma inquietante, y sentí como el pulso se me aceleraba, mientras miraba alternativamente la carretera y el tablero, tratando de entender qué estaba pasando. Toqué el freno suavemente para comprobar si el camión respondía de forma normal, y lo hizo. Pero el kilometraje continuó descendiendo durante unos segundos más antes de detenerse de golpe, quedándose fijo en una cifra que me resultó extrañamente familiar, como si ya la hubiera visto antes en ese mismo viaje. Sin pensarlo mucho, encendí de nuevo la radio, convencido de que si aquello estaba relacionado con lo que había escuchado, necesitaba entenderlo, y apenas giré el botón, la voz regresó, esta vez más clara, más cercana, diciéndome que no me preocupara, que todo estaba bien, que solo estábamos regresando un poco para no cometer el mismo error. Sentí un nudo en la garganta y le hablé por primera vez, preguntando quién era y qué quería. Pero mi voz sonó débil, incluso para mí mismo, y la respuesta no llegó de inmediato. Solo el sonido del estático, hasta que la voz volvió a hablar, diciendo que no era la primera vez que yo escuchaba eso, que la última vez no había reaccionado a tiempo. Miré de nuevo el camino y sentí una sensación extraña, porque aunque estaba seguro de que seguía avanzando, los señalamientos a los lados de la carretera me resultaban conocidos, como si ya los hubiera visto horas antes. Y de pronto pasé junto a un letrero oxidado que indicaba 1 kilómetro que juraría haber cruzado al inicio del viaje. El miedo empezó a mezclarse con confusión, y sin saber qué más hacer, apagué la radio una vez más, esperando que al hacerlo todo volviera a la normalidad. Y efectivamente, el kilometraje comenzó a avanzar otra vez en la dirección correcta, como si nada hubiera pasado. No me detuve, no bajé del camión ni hice llamadas. Simplemente seguí manejando hasta que el cansancio finalmente me obligó a parar en un área de descanso iluminada, donde pude dormir un par de horas sin soñar nada en particular. Al despertar con la luz del amanecer,
Revisé el tablero y el kilometraje coincidía con lo esperado. No había registros extraños ni fallas visibles. Y por un momento estuve a punto de convencerme de que todo había sido un episodio aislado causado por el sueño. Sin embargo, semanas después, revisando documentos antiguos en casa, encontré una libreta vieja donde solía anotar detalles de mis viajes, y en una de las páginas, con letra que reconocí como mía pero que no recordaba haber escrito, encontré una anotación breve que decía que nunca debía apagar la radio cuando escuchara esa voz, porque la última vez había terminado mal. No recuerdo haber escrito eso ni haber vivido nada que justificara esa advertencia. Pero desde entonces, conduzco con la radio siempre encendida de noche, incluso cuando no transmite nada claro, porque prefiero escuchar interferencia constante a quedarme en silencio. Y aunque no he vuelto a oír esa voz pronunciar mi nombre, a veces, cuando estoy a punto de quedarme dormido al volante, la señal se distorsiona por un segundo y siento la necesidad inmediata de mantener los ojos abiertos, como si algo del otro lado siguiera pendiente de mí, esperando el momento exacto en que vuelva a olvidar lo que me advirtió.